Los grupos o pandillas de El Salvador vuelven a calentarse recientemente y esto fue lo que nos inspiró a hacerle este video. A pesar de que el gobierno de El Salvador está haciendo un gran trabajo atrapando lo que son los miembros de este grupo. Aquí vamos a entender qué son estos grupos que está combatiendo el gobierno de El Salvador, cómo funcionan, sus señales, reglas, los rangos, artistas del género que se han visto involucrados con estos grupos, la razón de por qué salió esta batalla del presidente Bukele contra ellos, las polémicas provocadas y más. Así que comenzamos. Los tres principales grupos son los Mara Salvatrucha o MS-13, Barrio 18, que se dividieron luego en sureños y revolucionarios. Hay otros grupos menores como la Mao Mao y la Mirada Locos, pero las principales son las ya mencionadas, siendo los MS-13 la más poderosa. Y nos enfocaremos en las principales, pero todas tienen similitudes en su modo de operar. ¿Qué es el grupo MS-13? Son una organización internacional de grupos dedicados a distintas infracciones y cuyas actividades incluyen ventas de sustancias, extorsión, ventas de artefactos de fuego, secuestro, robos, bajas por encargo, entre otras. Sus contrarios, el Barrio 18, tuvo a mediados de la década pasada un conflicto interno que partió los grupos en dos mitades, la 18 sureños y la 18 revolucionarios. Barrio 18 sureños. El grupo Barrio 18 sureños surgió hace más de una década después de que se partieran en dos las filas salvadoreñas del Barrio 18. La pandilla descendiente de la 18 Street Gang, surgida en Los Ángeles, Estados Unidos, a mediados del siglo pasado y que comenzó a operar en El Salvador a inicios de los 90. La 18 revolucionario es la otra facción resultante de la ruptura del Barrio 18. En la práctica son dos grupos completamente distintos y enemistados fuertemente también. Antes de pasar al siguiente punto, debes entender lo que es una clica. La clica es una célula del grupo. Los grupos se componen en clicas que tienen su propio nombre, sus palabreros, que por supuesto en el siguiente punto sabrá lo que es un palabrero. Dentro de estos grupos existen rangos jerárquicos, como son homeboys, palabreros y ranfleros. Los ranfleros o el ranflero es el que manda en una ciudad. Los ranfleros son la máxima autoridad de nivel de estos conjuntos de personas. En la jerarquía prosigue el palabrero, que el palabrero es el que lleva todo el control en un barrio, es quien lidera una clica. Y por último los homeboys, que son los que van iniciando y están encargados de la renta, extorsiones, y ese dinero se lo hacen llegar al palabrero. Para iniciar a ser homeboys, que muchos lo abrevian como homie, para iniciar deben pasar por un proceso y prueba muy fuerte, pero el que está decidido a entrar debe aceptarlo, que van desde recibir una paliza por varios miembros, en el caso de los de Barrio 18, por 18 segundos, contado por otro miembro, segundos que no son exactos, por lo que pueden ser más o menos. En el caso de los MS-13, el conteo es por 13 segundos. Reglas. Los miembros deben cumplir un estricto conjunto de reglas, no obedecer la palabra del líder o no mostrar un debido respeto a un miembro puede resultar en un rollo de porrazos de 18 segundos o 13 según el grupo, o incluso se puede llegar a la ejecución por casos más peligrosos. La única forma que puedes dejar estos grupos son huir a donde no te encuentren o dar la vida. Señales e identificaciones. En El Salvador es común que los miembros del Barrio 18 se tatúen en la cara con un gran 18. En muchos casos el tatuaje cubre toda la cara. Los miembros de la MS-13 se distinguen por tatuajes que cubren el cuerpo y a menudo la cara, así como el uso de su propio lenguaje de señas. Estas son las señales de los MS-13. Y aquí podemos ver la de Barrio 18. En relación al género urbano, se han visto algunos casos de cantantes que hacen referencia o tuvieron algún acercamiento o conflictos con estos grupos, como es el ejemplo del cantante urbano puertorriqueño Big Boy, creador del gran éxito conocido por toda Latinoamérica, titulado Mis ojos lloran por ti, como otras canciones más, pero el artista habló de su tema Que vaya con Dios en una entrevista vía live con Mikey Backstage y del significado que tomó para algunos salvadoreños, un hecho que jamás esperó, pues el tema
fue adoptado por el grupo Barrio 18 para entonar en los velatorios y sepulturas de sus compañeros que le habían dado de baja, como un himno que les pertenece. Incluso si en una colonia donde conviven los MS-13 cantabas o ponías el tema de Big Boy o cualquier otro tema de él, los problemas eran serios. Incluso se creía que Big Boy era marero. Por esta razón, en la entrevista revela que entonces, ¿qué pasa? Me trajo controversia porque cuando yo quería hacer eventos allá, muchos de los promotores se asustaban y cogían miedo porque decían, no, porque en el evento se me van a formar revoluciones, me van a tirar todo lo otro, me van a matar a alguien. Y a veces no me contrataban. Big Boy dice que no siempre le contaban porque tuvo varias experiencias allá mismo, en El Salvador. Y de hecho, hubieron como 2 conciertos que yo hice allá que se formaron y dentro del mismo público. Y en su opinión sobre este caso, el cantante dice que fueron experiencias negativas porque a mí no me gusta, ¿verdad? A nadie le gusta ver esas cosas, pero a la misma vez son parte de lo que fue mi experiencia. Yo vi esas cosas y dije, wow, ¿qué es esto, mano? Comentarios cuentan que hasta el momento esa canción no la puedes escuchar porque si no podrías estar en peligro y ninguna otra que sea de Big Boy. Así las cosas todavía. En YouTube hay un documental que se llama La Vida Loca y sale eso. Este documental que menciona Big Boy, La Vida Loca, fue hecho con una gran dedicación por el señor Cristian Poveda, hispano-francés. El fotógrafo trabajaba desde el 2006 junto a la Mara 18 en las campaneras de Soyapango, a las afueras de San Salvador, asistiendo y grabando las capturas policiales, los juicios contra los muchachos y las reuniones de los grupos. Un lugar en donde nunca nadie había llegado, y mucho menos retratado a profundidad, mirando el problema de fondo. Poveda declaró que no le fue fácil llegar hasta allí. Tardó más de un año en ganarse la confianza de los integrantes del grupo, filmó durante 18 meses y el resultado fue impactante. El documental La Vida Loca, todo un éxito, pero Poveda les cogió cariño a aquellos chicos y continuó frecuentándolos en las campaneras. Quería utilizar sus contactos para establecer puentes entre la Mara 18 y la Salvatrucha para lograr una paz y terminar con las bajas. Y el 2 de septiembre del 2009, cuando volvía de filmar en la citada colonia, recibió 4 impactos con artefactos de fuego en el rostro. Según la prensa local, su trabajo con la Mara 18 pudo haber molestado a otras agrupaciones contrarias, pero sus supuestos ejecutores fueron puestos tras los barrotes. existen documentales que explican todo el funcionamiento de estos grupos en plataformas de videos como YouTube. Encontrará mucha información, pero especialmente en Netflix existe la película titulada Sin Nombre, la cual cuenta la historia de Casper o Willy, que es un miembro de la MS-13 en México, quien tiene una relación con una chica, pero intenta ocultar esta dependencia de los otros para evitar un conflicto. Lamentablemente la chica fue dada de baja por los de rangos más altos de MS-13. En consecuencia, Casper extermina a este jefe culpable de que su novia se haya ido de este mundo y tiene que darse a la huida inmediatamente. Pero el filme se trata sobre la MS-13, la cual muestra también un interesante encuentro con los del barrio 18 y se arma tremendo revolú entre ellos, y al igual muestra lo que son las migraciones de los mexicanos hacia los Estados Unidos. Es interesante escuchar en la banda sonora de esta película, en un momento que se reúnen los MS-13 para algunos mandatos, cómo podemos escuchar de fondo el tema del rapero dominicano Vaquero, titulado En el barrio ya no hay gente. Un tema que no fue muy popular, pero luego de escucharlo en la película, son muchos los que van a buscarlo. El tema habla de las vivencias en la calle y se asemeja muy grandemente a las vivencias de estos grupos. Por eso la ponen de fondo en esta película. Otro caso es el del cantante de rap El Travieso, quien interpreta canciones especialmente para los MS-13. Su música fue consumida por mucho tiempo por este bando, ya que el cantante se identificaba con ellos. Curiosamente, la cara del Travieso, personalmente no lo he visto. Se pueden leer cientos de comentarios en sus canciones de YouTube de personas que quieren conocerle el rostro. Su rostro ha sido todo un misterio. Pero luego de que el presidente Bukele inició su campaña en contra de estos grupos, no sabemos qué ha sido del Travieso, aunque algunos comentarios afirmaban que el Travieso solo les cantaba y que no vivía este estilo ni pertenecía a este grupo MS-13. Pero déjenme decirles que sí, que luego de que había editado esta parte, encontré que sí, el Travieso había dado su cara en algunos videos. Este video
interesantísimo. Se los voy a dejar en nuestro TikTok oficial, @lapatanamusic. Estará anclado ahí el primer video. O si no tiene TikTok, puede entrar a nuestro Instagram oficial también, @lapatanamusic. Estará encima en las historias destacadas, unos círculos que hay ahí encima. Ahí lo podrás ver, ahí se los dejaré. Recuerde que esta es la primera parte. En la próxima parte de este video veremos otros cantantes que han estado involucrados, como son Anuel AA, el rapero Vaquero de la República Dominicana y otros más. Así que aquí al final te dejo un cuadro. Aquí puedes darle clic a este cuadro y aquí verás la parte 2 de este interesantísimo video.